Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Con ustedes, el psicólogo Luis Felipe, conductor de este nuevo programa llamado Salud Consciente. Durante este viaje exploraremos juntos diversos temas relacionados a la salud, con el objetivo de hacer llegar a nuestros auditores información valiosa, profesional y actualizada sobre temas que afectan a nuestra salud actual en sus diferentes dimensiones. En este programa vamos a hablar sobre microbiota y salud de la mujer. La microbiota es el conjunto de microorganismos, como bacterias, virus y hongos, que viven naturalmente en distintas partes de nuestro cuerpo, especialmente en el intestino, la piel y la zona vaginal. Lejos de ser algo negativo, estos microorganismos cumplen funciones esenciales. Ayudan a digerir los alimentos, fortalecen el sistema inmunológico y mantienen el equilibrio hormonal. En el caso de las mujeres, la microbiota tiene un papel muy importante en la salud íntima, en la regulación del ciclo menstrual, el embarazo e incluso en el estado de ánimo. Estudios recientes muestran que un desequilibrio en esta microbiota puede relacionarse con infecciones, inflamaciones y alteraciones hormonales. Para hablar de este tema tenemos hoy a una invitada. Vamos a entrevistar a Karina Dinesta. Vamos a conversar con Karina Dinesta, quien es enfermera de profesión, con posgrado en microbiota y especializada en salud menstrual. Apasionada por los hongos adaptógenos, disfruta mucho de aprender cosas nuevas, como la lectura, la música en vivo de distintos géneros y también de la buena comida. Hace varios años que dejó de consumir carnes rojas y eso ha contribuido significativamente a mejorar su digestión y abrir su paladar a nuevos sabores. También disfruta de prácticas al aire libre que involucren el movimiento y la respiración consciente. Vamos entonces a entrevistar a Karina Dinesta. Vamos a hablar sobre microbiota y salud de la mujer en este programa llamado Salud Consciente. Y bueno, primero una pregunta más informal. Cuéntanos cómo estás, cómo ha estado tu día de hoy, cómo has estado hoy día, Karina. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi día ha estado bien. He podido disfrutar, como mencionaste ahí en mi presentación, de, del aire libre de este día que ha estado soleado, ha estado rico para poder disfrutar afuera. También he estado trabajando, disfrutando con mi familia, así que ha sido un buen día y ahora acá igual feliz de poder compartir y difundir acerca de estos temas acá contigo. Perfecto. Sí, pues bueno, temas importantes y bueno, aquí yo asumo mi ignorancia, como yo te comenté antes de que empezáramos a grabar. Aquí yo no sé mucho de este tema, así que la idea es que aquí nos ilumines con lo que tú puedas saber y siempre pensando en traer la mejor información hacia nuestros auditores. Así que bueno, ya hecha esta introducción, vamos a ir de lleno con las preguntas que tenemos preparadas para poder entender un poquito más sobre este tema, microbiota y salud de la mujer. Vamos a dividir esto en dos bloques. En nuestro primer bloque vamos a profundizar mucho más en el concepto de la microbiota y en el segundo bloque vamos a profundizar un poquito más sobre este concepto tan importante de salud de la mujer. Perfecto. Vamos con la primera pregunta entonces. ¿Qué es la microbiota? Bueno, la microbiota se refiere al conjunto de microorganismos, principalmente bacterias, pero también arqueas, virus, hongos y protistas que se encuentran en su mayoría en los intestinos. Pero también tenemos microbiota en la boca, en la piel, nariz, en la leche materna, en el tracto respiratorio, tracto urinario, genitales, en los oídos. La verdad que prácticamente en casi todo el cuerpo tenemos microbiota. Ya, entiendo. O sea, no es algo que esté como, por lo que tú nos explicas acá, no es algo que esté como bien, como encapsulado o localizado solo en una parte del cuerpo. No, tenemos microbiota, como mencionaba, en diferentes partes del cuerpo,
y de hecho son pocos los lugares en donde no hay microbiota o que se consideran estériles, por ejemplo en nuestra sangre, en el corazón, en el cerebro, en la vejiga, pero en los riñones, pero en todo el resto de nuestro cuerpo está dominado, por así decirlo, por esta microbiota, estos Ya, diferentes entiendo. microorganismos. Ya, entiendo. Bien, pues, y bueno, cuéntanos un poquito más, Karina, ¿cuál es la importancia, cuál es su importancia a nivel de la salud? Y bueno, estos microorganismos son fundamentales para la salud porque cumplen muchas funciones que son esenciales para el organismo. Por mencionarte algunas de ellas, nos protegen contra infecciones, refuerzan nuestro sistema de defensas, nos ayudan con la digestión, nos ayudan a mantener un equilibrio metabólico, es decir, todo lo que el cuerpo hace para obtener energía y mantener sus funciones. También se comunica directamente con el cerebro a través de un eje llamado eje intestino-cerebro, el cual afecta nuestro estado de ánimo y nuestro bienestar mental. Así que, en resumen, el mantener una microbiota equilibrada contribuye a una buena salud a nivel general. Ya, entiendo. Oye, bueno, tú ya igual como que mencionas en lo que nos comentas esta conexión importante entre lo que es la microbiota y el cerebro. Entonces Así ahí es. hay una conexión directa. Bueno, en ese sentido, algo algo que es relevante de considerar es que nosotros, ahí obviamente te preguntaría si estarás de acuerdo conmigo o no, ¿qué piensas tú de que funcionamos finalmente como seres integrales, po? Donde cosas que, o situaciones, en este caso, problemas con la microbiota, por ejemplo, pueden tener consecuencias a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel físico. Mm, Totalmente. mm, Somos un cuerpo que está completamente conectado por dentro, entonces no podemos separarnos. En realidad, la microbiota, como comento, se ha descubierto que existe este eje que con el cerebro es bidireccional, o sea que mandamos información desde el intestino al cerebro y del cerebro al intestino constantemente las 24 horas del día, entonces es algo que no se puede separar. Estamos completamente ligados en nuestro estado de ánimo, nuestras funciones, está ligada a esta microbiota, a las interacciones que existen entre estos microorganismos. Es ya, algo que no inherente, o sea, no se puede separar mm, en el humano. ya, entiendo. Oye, y bueno, aquí te haría una pregunta como un poquito más personal en este sentido. Personalmente, ¿tú cómo llegaste a conocer sobre este concepto? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Cómo fue que tuviste el primer acercamiento a esto? ¿Cómo fue que empezaste de a poco a entrar en este mundo tomando este concepto de la microbiota? La verdad que fue muy eh, como natural, no lo busqué, sino que siento que esto llegó a mí, como que de a poquito se me fueron presentando videos, bueno, como en las redes sociales, cuando uno se interesa por algún tema, yo primero comencé a estudiar los hongos adaptógenos, que en realidad estos Ya. impactan nuestra microbiota intestinal, y de ahí se me abrió este concepto de la microbiota, y solita me puse a investigar, como a buscar información, libros, videos, y de ahí ya las redes sociales, el algoritmo de las redes sociales hicieron lo suyo y fui absorbiendo más información, pero claro, no Ya, es algo que en realidad me hayan mencionado en la universidad, por ejemplo, que hayan ya. ahondado tanto en eso, la verdad que no, fue muy eh, como un interés personal, que de a poquito ahí se me fue abriendo todo este nuevo mundo Mm, de los adaptógenos y de la microbiota. claro. Y ahí fui solita Ya, investigando de a poquito, un poquito más. Así entiendo. que eso, hace ya más o menos 3 años que empecé con esto. Claro, entiendo.
Bueno, claro, entonces se presentó así como, digamos, por una consecuencia, lo que se dio de manera secundaria, y tú me mencionas esto de los hongos adaptógenos, porque es algo que te llevó, digamos, a conocer todo esto. Te pregunto porque a veces es un concepto, bueno, y como yo decía al principio, pues es un concepto que, bueno, de hecho la palabra es como un poco rara. Entonces, Sí, es algo que puede ser no se muy conoce mucho. desconocido, claro, Ujú. puede ser muy desconocido para muchos de nosotros. Por lo mismo me llamaba la atención y preguntarte eso. Oye, y bueno, haciéndote otra pregunta, tú nos mencionas, ¿cierto? Que cuando hay un desequilibrio en la microbiota, está este concepto de la disbiosis, y esto se relaciona con muchos problemas para la salud. Ahí mencionaste algunos temas como la obesidad, la diabetes, ansiedad, depresión, alergias, asma, entre otras que mencionaste. Entonces, eh, qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer nosotros para, bueno, y sobre todo acá, que esto está focalizado mucho más en la salud de la mujer, qué podemos hacer para cuidar estos aspectos? Bueno, claro, como dices, todos esos problemas que se asocian a un desequilibrio en nuestra microbiota justamente es la disbiosis, así se le llama, y todo, eh, como todo está conectado adentro nuestro, en realidad, principalmente para cuidar estos microorganismos, para que se mantengan en equilibrio y nos ayuden a mejorar y equilibrar nuestra salud, principalmente podemos cuidar nuestros hábitos en donde pequeños detalles pueden ser muy efectivos. Por ejemplo, el hidratarnos bien, el tomar agua constantemente dentro del día, comer variado y lo más natural posible, verduras, legumbres, frutas, granos, semillas, alimentos ricos en fibra, también alimentos fermentados como el yogur, el kéfir, el chucrut, evitar lo más que se pueda el exceso de alimentos procesados o los ultraprocesados, el azúcar, el alcohol y usar los antibióticos cuando sea estrictamente necesario, no automedicarnos, porque eso es muy perjudicial también para nuestra microbiota. Mm. El dormir bien, respetar y cuidar nuestros horarios de sueño. eh, También intentar disminuir nuestros niveles del estrés, que en realidad eso afecta muchísimo la microbiota intestinal y mantenernos en movimiento, caminatas, bicicleta, hacer ejercicio regularmente favorece muchísimo igual a este equilibrio. Y el consumir probióticos o adaptógenos, que es lo que mencionaba, que también nos ayudan justamente a regular y mejorar la calidad de nuestra microbiota. Como todos estos Mm. detallitos que de a poco uno puede ir implementando en el día a día, nos favorecen a este equilibrio a nivel intestinal y a modo general de toda la microbiota que Mm. tenemos. Ya entiendo. Oye, bueno, tú mencionas un tema igual ahí importante en relación a los antibióticos, o como de hecho mencionaste el concepto de la automedicación, ¿cierto? Claro, La automedicación. Eh, bueno, entonces inclusive, bueno, la automedicación hemos es sabido eh, en diferentes áreas, también desde la área que yo me especializo un poco más, desde la psicología, que es un gran tema actual, pues, un gran problema actual, el tema de la sobreingesta de medicación, porque bueno, en las consultas médicas a veces se recetan con mucha facilidad y también obviamente muchas personas lo utilizan mucho, lo utilizan demasiado. Ahora, claro, obviamente aquí, indiscriminadamente. claro, de manera indiscriminada. Obviamente aquí tampoco tenemos una visión extrema en cuanto a que los antibióticos, como hacerle la cruz a los antibióticos, porque muchas veces son la mejor opción, ¿cierto? Pero bueno, entonces en ese sentido, incluso en cuanto a este tema de la microbiota, también afecta, digamos, puede afectar el hecho de una mala Claro, ingesta de medicamentos. ¿Mm? claro, porque los antibióticos al final nos van a destruir tanto las bacterias malas o como este sobrecrecimiento de bacterias que nos están dañando, claro, el antibiótico va a actuar eliminándolas, pero también va a arrasar con todas las otras bacterias, virus, arqueas, todos los otros microorganismos que en realidad favorecen a este equilibrio intestinal, va a arrasar con todo, con lo bueno y con lo malo. Entonces, ese es el peligro del mal uso de estos antibióticos, porque va a llegar un punto en el que vamos
a arrasar con todo, como redundando en eso. Sí, Entonces es peligroso claro. porque nos quedaríamos sin estas defensas, sin esta misma capacidad de regular las diferentes funciones que mencionaba anteriormente que nos Mm. ayudan en la microbiota. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de los antibióticos. Claro, entiendo. Oye, y bueno, aquí otro concepto igual que, bueno, que se ha mencionado en distintas de las respuestas que tú has compartido acá hasta ahora, es este concepto de las bacterias. ¿Y por qué me detengo un poquito en esa palabra puntual? Porque, eh, bueno, el mismo concepto muchas veces, sobre todo tal vez un poco más en el pasado, se asocia como algo negativo, como el hecho de escuchar esta palabra de bacterias, es como algo, bueno, virus y bacterias, es como que el apellido del virus es como la bacteria, siempre que se habla, se tiende a hablar de estos temas, virus y bacterias, y Ujú. se ve como algo Malo. malo, algo negativo, y aquí, por lo que tú nos cuentas entonces, incluso hay ciertas bacterias, digamos, Son buenas. que son, entre comillas, buenas. ¿Mm? Claro, o sea, nuestra normalidad es toda esta variedad de microorganismos adentro nuestro, tanto bacterias, tanto virus, tanto hongos, protistas y arqueas, las que mencioné en el comienzo, todos ellos conviven de forma natural adentro nuestro, dentro y fuera también, porque también tenemos estos microorganismos en la piel, pero todos ellos estando en un equilibrio nos ayudan justamente a mejorar nuestras defensas o a evitar que algunos patógenos o otros bichos, por ejemplo, otras bacterias o virus del ambiente nos afecten, nos ayudan a la digestión, a absorber los nutrientes. En realidad que mientras nuestra microbiota se encuentre equilibrada, no hay problema. Pero ¿qué Ya. pasa? Cuando nos exponemos, por ejemplo, a frío extremo o, claro, otra persona viene y nos estornuda encima, Mm, probablemente esa persona no, o sea, no, nos contagia mm, con algún microorganismo que tenga esa persona, claro. nos contagia y si nuestra microbiota en ese momento está alterada, probablemente nos enfermemos también. Mm, Pero si nuestra microbiota, nuestras bacterias, nuestros virus, todos estos microorganismos están equilibrados, no nos vamos a contagiar. Nuestro sistema de defensas va a poder hacerle pelea a este otro microorganismo que ingresó. claro. Entonces ahí se ocurre como una batalla entre microorganismos, finalmente. Mm, ya. Pero no es que sean buenos o malos, sino Claro. que va a depender del contexto, Mm, como si es que hay algún sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, eso ahí se le asocia al concepto de disbiosis, cuando hay ya. algún sobrecrecimiento o cuando hay un déficit, por ejemplo, con el mal uso de antibióticos, ahí también habría un problema, ya que arrasamos con todas las bacterias buenas o las bacterias que nos van a proteger, entonces quedamos indefensos ante esta nueva bacteria más dañina. No sé si se entiende un poquito. Sí, no, sí, se entiende muy bien, se entiende muy bien y bueno, llama la atención lo relevante que es esto Para la para nuestra salud, salud, pues, sí. para nuestra salud, que es algo que, bueno, por lo mismo aquí lo traemos en este programa, Salud Consciente, donde estamos hablando con Karina Dinesta Esa soy yo. sobre microbiota y salud de la mujer, microbiota y salud de la mujer. Un tema que hasta ahora hemos visto que es súper relevante en cuanto a nuestra salud actual, porque por lo mismo aquí lo quisimos traer acá y compartir esta valiosa información para todos nuestros auditores. Em, y aquí yo te preguntaría, antes de pasar al siguiente bloque, me gustaría hacerte como una otra pregunta, que es en base a lo que tú también nos has compartido. En cuanto a la alimentación, específicamente, en cuanto a la alimentación y la relación con la microbiota, si bien es cierto, nos has comentado dentro de las respuestas que nos diste, nos comentaste que esto sí es importante. De hecho, diste algunos alimentos
en puntual que pueden ayudar mucho, como el yogur, el chucrut, el kéfir, Ajá, la kombucha también. Entonces, sí. no sé qué más nos podrías decir que tú consideres relevante de que nuestros auditores también puedan escuchar sobre la relación de la microbiota y la alimentación y los hábitos alimenticios. Em, bueno, que como resumen, que en ¿Sí? realidad una alimentación que sea natural, lo más natural posible y variada, con fermentados, con los que mencionaste, ¿Mm? em, finalmente todo lo que nosotros ingerimos se transforma en nutrición. En realidad, más que, por ejemplo, pensar en los alimentos como solo comer, solo como para llenar nuestro estómago, en realidad todo lo que comemos se transforma en energía para nuestro cuerpo. Entonces, preguntarnos qué le estamos dando a nuestro cuerpo. Si estamos consumiendo frecuentemente cosas muy grasas o con mucha azúcar, eh, eh, esas cosas desequilibran a nuestra microbiota. ¿O Mm, qué hacen? Hacen que crezcan en nuestros intestinos ciertas bacterias que se alimentan de estos alimentos, pero que en realidad a la larga nos hacen daño o a la larga nos empiezan a generar todas estas enfermedades metabólicas o enfermedades eh, modernas que se le dice, por ejemplo, la diabetes o personas que son resistentes a la insulina, mm, que son como las enfermedades más relevantes en nuestra época, claro. enfermedades crónicas o cardiovasculares. Mm, Todo eso en realidad es finalmente el resultado de una vida completa de malos hábitos alimenticios y claro. de la falta de movimiento, ahora Sí, po. tanto como, bueno, aparte de la alimentación, el tema Sí. de ser muy sedentarios, de estar Ya. sentados en el computador, trabajando, no Mm, hay pausas activas en realidad dentro de estos trabajos, de mucha oficina. mm, Entonces, eh, como toda esta energía que estamos mm, consumiendo, no la utilizamos porque no estamos teniendo una vida activa en donde se utilice toda la energía de los alimentos. Entonces, claro. hay que cuidar la calidad, por eso, la calidad de lo que estamos comiendo, también los horarios es importante. Por ejemplo, no comer Claro. a altas horas de la noche, por ejemplo, se recomienda como tope, idealmente 7 8 de la tarde que sea nuestra última comida, porque claro, después nuestro cuerpo no está en condiciones para digerir bien los alimentos, sino que Mm, ya nos estamos preparando para dormir, para descansar, que eso igual es clave para la regeneración también de nuestro cuerpo y claro. asimilar todo. Entonces, es Entiendo. un todo, la verdad. Sí, Pero po, ese es un, entiendo. un resumen. Claro, entiendo, sí, pues una conexión súper importante entre la alimentación, la microbiota y también obviamente la actividad física, el ejercicio Sí, físico, que es algo clave en así es. realidad. Bien, pues, profundizamos un poquito más entonces sobre este concepto de la microbiota, de cuál es su importancia a nivel de nuestra salud, qué problemas de salud se relacionan con problemas en la microbiota y obviamente qué podemos hacer para cuidar estos aspectos. Antes de pasar al siguiente bloque, donde vamos a abordar ya más el concepto de salud de la mujer, menciono que el objetivo obviamente de compartir esta valiosa información con nuestros auditores no es obviamente generar un pánico, generar una alarma en ellos, porque aquí obviamente se hablan de alimentación, de descanso, de ejercicio físico, etcétera. La idea no es generar una presión inmensa a quienes nos están escuchando, sino que ver esto con tranquilidad, con altura de miras, con madurez, en un contexto de respeto y de sana convivencia para ver qué podemos hacer al final, pues qué podemos hacer para mejorar ciertos puntos. Pues. Exacto. Eh, Esa es como toda la intención que tenemos acá en este programa Salud Consciente. Así que vamos a pasar ahora al bloque 2, donde vamos a hablar sobre salud de la mujer. Así que aquí te voy a hacer otra pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre salud de la mujer? Bueno, cuando hablamos de salud de la mujer, nos referimos al bienestar tanto físico, mental, social y espiritual de las mujeres, considerando factores biológicos, hormonales y sociales también.
el poder hablar, estudiar y conocer nuestro ciclo menstrual, las diferentes fases por las que pasamos todas las mujeres, todos los meses. Nos Mm, abre en realidad una puerta enorme de autoconocimiento y a la vez nos brinda un completo estado de salud en todas las mujeres que no estén usando anticoncepción hormonal. Eso es ya. un gran punto a considerar. Mm, entiendo. Bueno, los métodos anticonceptivos que finalmente ahí hay un gran tema igual, hay un gran tema, eh, porque muchas veces, por ejemplo, pasa algo bien curioso a la hora de, por ejemplo, en personas que son preadolescentes, adolescentes, que por ejemplo, para tratar temas como el acné, problemas como el acné, se empiezan a utilizar anticonceptivos. No sé si estoy como Claro, errado en eso, no, o a veces totalmente. pasa. ¿Mm? Sí, de hecho, ese fue mi ¿Mm? caso en realidad. Yo empecé a Mm, tomar ese tipo de, o sea, anticonceptivos hormonales solamente para regular el tema del acné ya, y de los vellos, que cuando una es más niña, son cosas que te acomplejan, que no tendrían por qué, pero la sociedad nos ha impulsado a eso. Entonces, ¿cuál fue la primera solución que te dan los médicos, los ginecólogos? Es hormonas. claro. Pero eso en realidad es lo peor que le podríamos hacer a un cuerpo que está en pleno desarrollo, sino Mm, que también está en desarrollo este sistema hormonal, mm, porque no nacemos con nuestros sistemas maduros, sino que a lo claro, largo de los años esto se va desarrollando. ¿Y qué hacen los anticonceptivos hormonales? Sino que frenan este desarrollo, como que nos silencian el mm, sistema hormonal. Así mm, que es entiendo. lo que le pasa a muchísimas mujeres en Claro. realidad y nos quedamos con eso por años. Yo en Mm, mi caso estuve aproximadamente 8 o 9 años tomando anticonceptivos hormonales, creyendo que estaba todo bien, que ayudaban a claro. regular también en parte el tema del acné y por otro lado el tema del ciclo menstrual, Mm, pero en realidad no es así. O sea, claro. los anticonceptivos hormonales no regulan nada, sino que solamente silencian o apagan nuestro natural ciclo Mm, y las hormonas en general, como claro. el sistema hormonal lo silencian. Claro, entiendo. Sí, pues un tema relevante. Bueno, en esta recién es la primera pregunta, pero ya vemos que al hablar de la salud de la mujer no solo nos referimos al tema de ausencia de enfermedad, ausencia de malestar, sino que hay todo también un componente como multidimensional ahora, a la hora de hablar de la salud, donde incluso tú mencionas, bueno, tanto el componente espiritual como componente psicológico, componente emocional, etcétera. Ujú. Oye, y bueno, pasando a otra pregunta, ¿cuál es la importancia de hablar sobre estos temas el día de hoy? ¿Cuál, desde tu perspectiva, es la importancia de hablar sobre la salud de la mujer el día de hoy? Y bueno, para mí es fundamental, ya que el ciclo menstrual es un indicador de salud que históricamente no ha sido valorado por toda la sociedad, incluso por los profesionales que trabajan con las niñas, con adolescentes y con mujeres. Mm, Porque, bueno, es un proceso que involucra la coordinación de distintas áreas del cuerpo para que funcione correctamente. Y es clave que podamos hablar de esto con naturalidad, ya que es un proceso que vive la mitad de la población y no hay de qué avergonzarse ni sentir temor, es algo natural y es algo que puede verse afectado por múltiples factores. Entonces, falta mucho conocimiento tanto de la naturalidad, tanto de lo fisiológico, como cuando hay un problema. Eh, no, desconocemos nuestro funcionamiento justamente porque desde niñas nos dan anticonceptivos hormonales mm, y no somos capaces de diferenciar qué es normal, qué no es normal, por qué lo tenemos claro, silenciado con esta terapia hormonal claro, anticonceptiva. Entonces, crecemos como niña, adolescente, mujer, sin sentir, sin conocer realmente cómo nuestro cuerpo y nuestra mente va cambiando a lo largo del ciclo que ocurre todos los meses.
y cada ciclo es como un pasito más, como que uno va evolucionando junto con el ciclo. Y todo el tema que engloba, bueno, la menstruación, que por años ha sido algo muy tabú, a uno le enseñan a esconder Mm, cuando a uno le llega la menstruación. Ni claro. siquiera la palabra menstruación se escucha mucho. O sea, Mm, uno escucha de la regla, me llegó la regla, pero claro. en realidad la palabra es menstruación. Mm, Desconocemos también cómo sucede, cuál es el proceso, lo asociamos solamente a, como a la parte de procrear, pero en realidad es mucho más allá. O sea, todo el proceso, el ciclo ovulatorio menstrual, sí, como una de las finalidades básicas es el poder dar a luz una nueva vida, pero la ovulación en sí tiene muchos otros beneficios para el cuerpo de la mujer. Así que mm, por eso para mí es muy importante claro, que se empiece a hablar más de este tema sin vergüenza, porque es algo entiendo. natural, o sea, basta Claro. de Sí, pues, esconderlo. sí, pues, entiendo. Ujú. Sí, pues, oye, bueno, interesante tema bueno, controversial también por lo que tú cuentas. Y claro, mientras tú ibas como diciendo estos detalles, estos puntos, eh, así justamente es, pues eso es lo que va pasando en cuanto, por ejemplo, a cómo nos referimos a esto. La palabra menstruación no es tan utilizada, tiene otros sinónimos. Claro, Y bueno, todo un conjunto de situaciones. Bueno, aquí ya podríamos desglosar esto ya a otro tipo de temas en relación a la mujer en sí, po. Otra cosa que me llamaba la atención igual es el hecho que también pasa, po, como el que enseñar, entre comillas, enseñar a esconder esto, como que implícitamente nos enseñan o bueno, a las mujeres en realidad les van enseñando a ocultarlo. a ocultarlo, po, a ocultarlo. Y a la sociedad en general Sí, como a burlarse en realidad. O sea, yo mm, tengo recuerdos de cuando niña o adolescente, claro, de que cuando a una compañera se le cae una toallita higiénica, o sí, sea, era sinónimo como de burla o claro, de hacer sentir mal a la compañera, mm, siendo que es algo completamente natural. O sea, claro, o esto de la normalización del dolor, bueno, es un tema claro, es también, todo un tema. sí, es todo Sí, un pues, tema. podemos, claro, podemos aquí sacar muchos otros puntos, pero bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con otra pregunta. Estamos en el segundo bloque hablando ya sobre el concepto de salud de la mujer. Y vamos ahora con otra pregunta. Qué sugerencias podrías darnos para... disculpa, allí voy a tener que retroceder. Esta era la última pregunta, o sea, era la pregunta que venía después de esta. Ok. Disculpen, anulen eso en sus memorias. Eh, Hay otra pregunta. claro, hay otra pregunta que viene antes, po. A ver. ¿Qué curiosidades o aspectos te han llamado la atención? ¿Qué curiosidades o aspectos que te han llamado la atención Ujú. podrías compartirnos acerca de la salud de la mujer? Bueno, lo primero fue el darme cuenta de que lo que había escuchado desde niña, de diferentes lados, justamente hablando de la palabra regla en vez de menstruación, esto de Ya, que comentan que la regla se atrasó, que en realidad es que la menstruación se atrasó. Eso es muy escuchado en realidad, sí, como se suele, se suele decir eso entre amigas o incluso como de hasta los mismos profesores, en realidad yo recuerdo mm, que podían hacer alusión a esa frase, como la menstruación se atrasó, la regla se atrasó. Y eso es totalmente falso, porque la menstruación no se atrasa, eso jamás es así, sino que lo que se atrasa es la ovulación, el proceso de ovulación, ya que este puede verse modificado por diferentes factores, principalmente el estrés, pero una mala alimentación, alguna enfermedad, porque este estrés puede ser tanto fisiológico, biológico, como mental. mm, Entonces, en realidad, este es el proceso que se atrasa, la ovulación.
pero la menstruación sí o sí va a ocurrir aproximadamente 14 días después de que ocurra la ovulación. Pero esa es una gran diferencia. O Claro, sea, el asociar que este atraso en realidad es porque la ovulación hubo algún problema o algún acontecimiento que hizo que esta ovulación se demorara un poco más en ser. Pero la mm, menstruación en realidad llega sí o sí pasados los 14 días después de la ovulación. Y claro, bueno, lo otro también es que bueno, el ser consciente de lo poco que conocemos acerca de nuestra propia anatomía, las mujeres, ya que claro. me ha pasado de escuchar de muchas mujeres de diferentes edades que desconocen que el conducto por donde hacemos pipí es distinto, o sea, ellas piensan que es el mismo Mm, al conducto, por así decirlo, de donde menstruamos, de donde sale la sangre. Y sí, estos son dos conductos totalmente diferentes. ya, Y se ha escuchado en muchas consultas, mm, eh, y bueno, como en conversaciones, que las mujeres creemos que es el mismo. Y en realidad eso ya igual es una señal de lo ignorante que ha sido el sistema educativo en realidad con nosotras. De mm, hecho, tengo entendido que en sí, como todo el sistema reproductor femenino, fue dibujado o fue, sí, como mostrado gráficamente sí, apenas en el año 1998. O sea, ya, claro. hace Mm, nada conocemos en realidad la anatomía general interna de la mujer. Entonces, claro. sí, esas dos cosas en realidad me han impresionado mucho, son como unas curiosidades que a mí Mm, eh, me han hecho mucho ruido. claro, entiendo. Sí, sí, porque en realidad, como tú planteas, son temas o maneras de referirse, de entender esto, muy, muy comunes, pues, muy comunes hoy día incluso siendo 2025, po. Sí, Entonces en el 98, en el 1998 es que ya hay un conocimiento o una mayor divulgación tal vez, probablemente tal vez ya desde antes ciertos grupos tal vez más pequeños ya sabían de científicos, investigadores me imagino, pero a nivel como mucho más popular desde el año 1998 recién, pues, o sea, es algo muy reciente, muy, muy, muy reciente. así es. eh, y llama la atención en realidad, po. O sea, al escuchar estos detalles, de verdad que llama la atención el cómo se ha ido dando esto con el tiempo. Así es. Hay muy poco estudio del Muy poco cuerpo estudio, de la mujer. Sí. De hecho, eso, ahora claro. recién se está estudiando, bueno, esto, hablando de la microbiota, por ejemplo, la microbiota vaginal, como Mm, todo lo que influye también en el estado de salud de la mujer, es algo muy nuevo, muy fresco, que recién se está tomando el peso. Y en realidad las mujeres mm, somos la mitad de la población sí, y, y no se había tomado en cuenta, no se había considerado lo fundamental que es para la salud de la mujer estos temas y esto claro, mismo de conocer nuestra anatomía, del ser conscientes de nuestro propio cuerpo, en realidad. claro. Ujú. Vamos ahora sí con la pregunta que íbamos a iniciar delante, donde vamos a tratar de mencionar acá algunas sugerencias. Acá siempre en este programa, Salud Consciente, tratamos también de dar algunas sugerencias, de tratar algunas ideas que nos pueden ayudar en esto. Así que, ¿qué sugerencias podrías darnos? ¿Qué sugerencias podría darles a todas nuestras auditoras mujeres para cuidar su salud? Bueno, lo primero es que si no estás necesitando un tratamiento hormonal, ya sea por alguna enfermedad o condición en particular que tengas de base, no tomes anticonceptivos hormonales, ya que esto, como mencionaba, simplemente silencian nuestro sistema hormonal y no nos ayudan a regular nuestro ciclo menstrual, simplemente lo silencian. Eh, otro tema importante es el uso de toallitas higiénicas que sean reutilizables de tela o calzones menstruales o la copita menstrual o el disco menstrual. Utilizar esos productos en lugar de las toallitas desechables o los tampones, ya que ahora se sabe que contienen componentes
que afectan y también irritan nuestra vulva y afectan nuestras hormonas en general. Entonces igual es importante hacer ese cambio de insumos para la higiene menstrual. También, bueno, hacerse controles con la matrona o ginecóloga simplemente para chequear tu salud genital, tener nuestros exámenes de PAP al día o mamografía si corresponde. También alguna otra recomendación, el estar atenta tanto a productos de limpieza o de belleza que utilizamos, ya que también irritan y afectan nuestra piel y eso lo absorbemos y a largo plazo también nos afecta a nivel hormonal. Estos son conocidos por el nombre de disruptores endocrinos. Así se le llaman a todos estos componentes de productos que afectan finalmente nuestro sistema hormonal. Y eso en realidad tanto a hombres como a mujeres. eh, Existen estos componentes que afectan la salud hormonal. El hidratarnos bien, dormir bien, alimentarnos y hacer ejercicio en función de en qué fase del ciclo estamos, que eso también da para otro tema. Sí, claro, Sí, claro. pero porque vamos cambiando nuestro estado de ánimo, nuestra fuerza, nuestra energía va variando también a lo largo del ciclo y también hay recomendaciones en cuanto a alimentación y en cuanto a ejercicio físico que se acomodan mejor a ciertas fases. Mm, Y lo otro, bueno, el consumir probióticos o incluso claro. adaptógenos también que nos ayudan a regular justamente nuestra microbiota y nuestras hormonas. Esos Mm, podrían ser algunas sugerencias ya, para mejorar y cuidar nuestra salud. ya, entiendo. Bien, pues varias sugerencias entonces, pues varias sugerencias ahí que se pueden compartir. Y bueno, aquí obviamente como a modo de compartir también un método alternativo, obviamente solo voy a mencionar el nombre, daría para otro programa entero profundizar más en esto, pero es el método sintotérmico, que es un método natural para tener también alternativas a la hora de la relación de la mujer con su ciclo menstrual. Y bueno, Sí, eh, eso igual da para claro, muchísimo eso más. da para muchísimo. Sí, Da para muchísimo. Bueno, estos temas son así. sí. Igual, a grandes rasgos, Sí, el método sintotérmico finalmente es el llevar un registro de diferentes mm, biomarcadores, se llama, que claro. en realidad incluye, por ejemplo, nuestra temperatura, el Mm, registro de nuestro flujo y todo eso, llevar un registro para conocer cómo va variando nuestro ciclo a lo largo del ciclo. claro. Y eso es también, bueno, también hace años ya que se estudia, que se conoce este método, pero es muy poquito lo Sí, que se aplica o la claro. mayoría opta finalmente Mm, por lo fácil o que es lo que nos recomienda sí. la medicina tradicional, que es los anticonceptivos hormonales, pero es un excelente método Mm, para conocernos claro. y, y para gestionar nuestra salud hormonal. Así que igual Entiendo. Sí, pues ahí da para para mucho. que pueda investigar ahí cada uno por su cuenta. Método sintotérmico. Bien. Este ha sido entonces nuestro programa, donde tuvimos a Karina Dinesta, enfermera, especializada también en microbiota y salud de la mujer. Muchas, muchas gracias por la invitación. Los invitamos cariñosamente a seguirnos en nuestro Instagram, @cambioconsciente.cl, Instagram @r.rinconada y también, Karina, ¿cuál es tu Instagram o cómo te puede encontrar la gente? Porque tengo entendido también que tú también puedes facilitar hongos adaptógenos, que es algo de lo que hablamos en este programa. Entonces, ¿cuáles serían tus redes sociales? Sí, mi Instagram es, bueno, @biobotica.cl. Esto con B larga. Biobotica.cl. Esa es mi página y me pueden encontrar, me pueden consultar directamente y ahí igual encontrar información al respecto de estos temas. Así que bienvenidos todos los que quieran informarse un poquito más acerca de esto. Bien, pues te agradecemos enormemente. Muchas gracias de todo corazón por haber aceptado esta invitación. Y nada, pues muchas gracias por darte el tiempo, por profundizar en estos temas que son tan relevantes para que nuestra audiencia pueda conocer sobre esto tan importante.
Hemos hablado entonces sobre microbiota y salud de la mujer. De esta manera damos cierre a este programa. Los invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales, r.rinconada, @cambioconsciente.cl y @biobotica.cl. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Se despide el psicólogo Luis Felipe, conductor de este programa llamado Salud Consciente.